Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este video y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Incluso si lo hago a la ligera, sigo acumulando objetos de rango X. Capítulo 21 Sueño. Isaac despertó a Lee Si-yuk mediodía después de terminar la simulación. Aunque no fue suficiente tiempo, sintió que el cansancio había disminuido bastante después de dormir unas horas. Por eso, Lee Si-yuk, en lugar de volver a casa, terminó el trabajo restante en el laboratorio. Diseño del plano del stand de la exposición, diseño e impresión de materiales promocionales, pedido de otros materiales de preparación, etc. Como habían decidido participar tarde, el tiempo era inevitablemente limitado. Además, contactó por separado a la vicepresidenta Ima Yeon para que preparara un regalo sorpresa para Cronos más adelante. Así pasaron varios días, alternando siestas cortas y trabajo intenso. Por fin terminé. Finalmente había completado todos los preparativos. Faltaba solo un día para el inicio de la exposición. Buen trabajo, jefe. Sí. Yo también creo que esta vez trabajé mucho. ¿Por qué me miras así? Después de lanzarle una indirecta a Isaac, que lo observaba con una mirada extraña, salió del laboratorio. No se había duchado en casi una semana, así que se sentía fatal. Afortunadamente, el edificio de la gran empresa Termion tenía duchas privadas para los empleados. Corrió directamente hacia allí, se duchó y salió sintiéndose limpio y renovado. ¡Uf! ¡Qué refrescante, qué refrescante! Lee Si-yuk tarareaba alegremente mientras esperaba el ascensor. Todos los preparativos estaban listos. Ahora solo quedaba trasladar el equipaje al recinto de la exposición mañana por la mañana. Bueno, aunque había mucho equipaje, si lo movían en camión sería rápido. Además, hacía poco había trabajado como conductor de transporte. Sótano 4. Así que, aprovechando el tiempo libre, decidió dar un paseo. Después del esfuerzo viene la recompensa, ¿no? Si uno se ha esforzado, también debe tener tiempo para descansar. Observar los artefactos en el almacén subterráneo. Eso era para Lee Si-yuk la mejor curación y recompensa de su vida. Es bueno ser un despertado. Cuando trabajaba como conductor de transporte, no podía ni acercarse al sótano 4, pero ahora podía ir y venir libremente. Incluso el presidente Lee Yong-gon le había permitido acceder a pisos más bajos. Lee Si-yuk recorrió el espacioso almacén con pasos ligeros. Mientras tanto, sus ojos escudriñaban minuciosamente las vitrinas. El ojo que penetra la esencia se activa. Artefactos legado. ¿Cuántas veces los habría visto ya? Como había venido con bastante frecuencia, no serían unas 5 o 6 veces. A estas alturas ya debería estar aburrido, pero cuanto más los veía Lee Si-yuk, más nuevas impresiones sentía. Cada vez que los veía, descubría algo nuevo. Veía puntos a mejorar, partes que había pasado por alto. Este mundo de la ingeniería mágica era realmente. Entonces, los pies de Lee Si-yuk se detuvieron. Había llegado a un callejón sin salida. ¿Ya había terminado? Se había movido sin parar y, sin darse cuenta, había recorrido todo el gran almacén. Es un poco decepcionante. Quedaba un regusto. Estaba cansado, pero al mismo tiempo sentía que sería una pena volver así. Después de un momento de reflexión, Lee Si-yuk se relamió los labios y comenzó a dirigirse a un lado del almacén. Esto era algo que había descubierto hacía poco, desde el sótano 4, el almacén tenía un jardín. Literalmente un jardín. Un espacio donde brillaba el sol y había una variedad de plantas. Yo también me sorprendí la primera vez que lo supe. ¿Quién se imaginaría que existiría un jardín en el sótano, y a una profundidad de 4 pisos? Lee Si-yuk se detuvo y observó fijamente la pared de cristal semiesférica. Junto con la luz mágica que se extendía desde la pared, la iluminación de energía mágica especialmente diseñada emitía una suave luz solar artificial. A pesar de ser luz solar artificial, no había ninguna sensación de extrañeza. Además, la vegetación, que normalmente es difícil de ver, crecía armoniosamente. Pero, en un banco entre los árboles, vio una cara familiar. La jefa de investigación Jun Seo-jin. Ella, de la primera división de investigación de artefactos, estaba sentada en el banco, mirando una tableta y reflexionando profundamente sobre algo. Hasta hace unos meses, la jefa Jun Seo-jin y él solo tenían una relación de superior a subordinado, pero recientemente se habían vuelto muy cercanos debido a los muchos asuntos relacionados con el desarrollo del Termion Hex 9.
Y al conocerla, resultó ser una persona bastante agradable. Quizás por eso, sintió alegría. Bip. La puerta se abre. Lee Si-yuk abrió inmediatamente la puerta del jardín. Jefa. ¿Qué está haciendo ahí? Sin embargo, Jun Seo-jin, como si estuviera en una profunda reflexión, ni siquiera lo miró. Seguía con la mirada fija en la tableta, murmurando algo en voz baja. MMM. Parecía que ni siquiera se había dado cuenta de que Lee Si-yuk había entrado. ¿Qué estará mirando? Lee Si-yuk inclinó la cabeza y se acercó sigilosamente por detrás de ella. Por encima de su hombro, se veía la pantalla de la tableta. Era un plano. Un plano de un artefacto con circuitos de energía mágica y bobinas intrincadamente entrelazados. A primera vista, era un diseño complejo, pero Lee Si-yuk pudo reconocer de inmediato qué tipo de artefacto era. Es un filtro de energía mágica portátil. Un tipo de artefacto de uso diario en el que los circuitos insertados purifican los residuos de energía mágica distribuidos alrededor del usuario. Los residuos de energía mágica, o en otras palabras, los desechos de energía mágica, pueden causar muchos inconvenientes a los no despertados, como dolores de cabeza, sequedad ocular y zumbidos en los oídos, por lo que son muy utilizados por ellos. Era uno de los artefactos muy familiares para Lee Si-yuk. Por lo tanto, pudo identificar de inmediato las diferencias entre los filtros de energía mágica portátiles existentes y el plano de Jun Seo-jin. Ha mejorado la precisión del seguimiento del rastro de energía mágica. Ciertamente, construir el circuito de esa manera aumentaría la precisión. ¿Y también ha mejorado la velocidad de filtrado? Sí, ese nivel de mejora era perfecto para lanzar un nuevo producto. Aunque a los ojos de Lee Si-yuk, había algunas partes que dejaban que desear. No habrá una forma mejor. Sin embargo, la jefa Jun Seo-jin parecía insatisfecha y se agarraba la cabeza. La precisión del seguimiento del rastro ha aumentado, y la velocidad de purificación es mucho más rápida que antes. Pero aún así, todavía es muy insuficiente. No es una mejora definitiva. Ella golpeó la tableta con el dedo. Es difícil, muy difícil. Me duele la cabeza de tanto pensar sola, maldita sea. Incluso llegó a patear el aire. Los miembros del equipo no ayudan, no ayudan. La época de Hex 9 fue la mejor. ¿No podría caer alguien como el señor Si-yuk del cielo? Si cayera del cielo ahora mismo, puf. ¿Qué estoy diciendo? Mira, la gente se vuelve loca de tanto encerrarse en un cuarto a investigar. Lee Yong-gon, ese maldito loco por el dinero. El presidente Lee Yong-gon debe aumentar el salario del primer departamento de investigación que tanto se esfuerza ahora mismo. Aumenten. Aumenten. Aumenten, aumenten. Aumenten, aumenten. Lee Si-yuk sintió que si seguía observándola así, su imagen se haría añicos, así que finalmente abrió los labios. Señora jefa. El presidente Lee Yong-gon debe aumentar el sala. La voz resonante se detuvo de repente. Aún así, Lee Si-yuk continuó con lo que quería decir. En lugar de un método de purificación de energía mágica, ¿qué piensa de un método de blindaje? Sí. Un método de blindaje. Eso es decir, el aumento de salario. No. Me refiero al aumento, el presidente Lee Yong-gon el aumento. No es esto. Se alinearon palabras sin sentido. Así, Jun Seo-jin, con la mirada perdida, abrió y cerró la boca repetidamente mientras miraba al frente, y luego giró lentamente la cabeza hacia atrás. Se escuchó un sonido como de chirrido. Ese señor Si-yuk. Sí, jefa. Sé cuándo entró. Lee Si-yuk revisó su reloj inteligente con calma. ¿Hace unos 15 minutos? Entonces, todo lo que murmuraba sola. Sí, lo escuché todo. Más que el método de filtrado, el blindaje también. Cállese. Jun Seo-jin lo escupió con voz aguda, se levantó de golpe y se dirigió a un rincón del jardín. Luego, con pasos algo torpes, se arrastró y se escondió detrás de un gran árbol, desapareciendo de la vista. Solo se veían sus orejas enrojecidas, que aún no estaban completamente cubiertas. ¿Cuánto tiempo pasó? Después de un largo murmullo detrás del árbol, la jefa Jun Seo-jin regresó. Parecía un poco más tranquila que antes. Una sonrisa confiada y sus ojos nerviosos característicos. Sin embargo, sus lóbulos de las orejas seguían rojos. Oh, qué gusto verte, Si-yuk.
Pero por alguna razón, actuaba como si lo conociera por primera vez hoy. Jung Seo-jin se sentó de nuevo en el banco y golpeó el asiento de al lado. Lee Si-yuk se sentó sin oponerse. Mucho gusto, jefa. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Parece que hace mucho que no nos vemos, ¿verdad? Yo lo he estado viendo desde hace 30 minutos. Silencio. Un destello asesino brilló en sus ojos. Nos conocimos hoy por primera vez. Parece que Si-yuk tuvo un sueño, pero todo lo que pasó en ese sueño no existió. ¿De acuerdo? Sí, bueno. De todos modos. ¿A qué viniste por aquí? ¿Por qué no te habías dejado ver últimamente? Lee Si-yuk se encogió de hombros. Estuve un poco ocupado últimamente. Pero hoy tuve tiempo libre y vine a dar un paseo. ¿Un paseo? Un paseo en el almacén subterráneo. La mirada de Jung Seo-jin se dirigió al techo. Lee Si-yuk estaba señalando el techo con el dedo. ¿Por qué hay un jardín aquí? No, pero a Si-yuk no le importa si hay un jardín o no. Correrá a cualquier lugar donde haya un artefacto sin mirar atrás. Eso es cierto. ¿Qué, en serio? Ah, por cierto, ¿qué dijiste antes? ¿Un método para bloquear el poder mágico? Estaba tan aturdida que no lo escuché. Preguntó con naturalidad. Jefa. Sí, Si-yuk. Dice cosas extrañas. ¿Qué dije antes? ¿No nos acabamos de conocer? Bueno, yo vi a la jefa gritando sola hace un rato, pero pensé que era un sueño. Pero ¿cómo recuerda lo que dije, no fue un sueño? Su sentido del humor ha mejorado. Jung Seo-jin apretó los dientes y respondió a las palabras de Lee Si-yuk, mezcladas con risa. Sí, fue un sueño. Un sueño sin sentido. Pero, ¿sabes? Yo también tuve un sueño sin sentido anoche. Por una coincidencia muy grande. Parece que tuvimos el mismo sueño, qué sé yo. Qué coincidencia tan increíble. Sí. Así que respóndeme rápido. Me muero de curiosidad por saber qué es. ¿Será suficiente? Lee Si-yuk sonrió y organizó los pensamientos que había tenido antes. Luego tomó la tableta que ella tenía en la mano y, mientras miraba los planos, comenzó a hablar. ¿Esto es un filtro de poder mágico portátil? Así es. Termión Clearline. Si la serie Hex es la obra representativa de toda nuestra empresa, Clearline ocupa un lugar importante en los artefactos de uso diario. La sensibilidad al residuo de poder mágico es un problema que siempre está en primer plano. Sensibilidad al residuo de poder mágico. Una de las enfermedades crónicas que causa una incomodidad infernal a los no despertados. Aunque son no despertados que no pueden sentir el poder mágico, paradójicamente son más sensibles a sus residuos. Los despertados pueden controlar la concentración de poder mágico en su cuerpo porque pueden manejarlo ellos mismos, pero los no despertados no tienen nada de eso y los residuos de poder mágico se absorben directamente en su cuerpo. Como se mencionó antes, los síntomas incluyen dolores de cabeza, ojos secos, zumbidos en los oídos y fatiga física. Especialmente en lugares concurridos como instalaciones públicas, estos síntomas se agravan. Lo más problemático es: no hay solución. Para resolver los síntomas, no hay más remedio que eliminar los residuos de poder mágico de la atmósfera. Y eso era lo mismo que decir que había que reducir el uso de poder mágico en todo el planeta. Pero en esta era, donde el número de despertados es abrumadoramente mayor que el de no despertados, reducir el uso de poder mágico. Una tontería. Aún así, la palabra incómodo significa que hay demanda, ¿no? Como resultado, la mejor alternativa que encontraron varias empresas fue el filtro de poder mágico portátil. Como usted sabe, jefa, los filtros de poder mágico portátiles originalmente adoptan el método de purificación. Después de detectar las partículas de poder mágico circundantes, las dispersan a través de un circuito de purificación. Naturalmente, Lee Si-yuk también había pasado por muchas dificultades. Entre las alegrías que sintió en el momento de su primer despertar, se incluía la alegría de haberse liberado del dolor de cabeza que siempre lo acompañaba. De esa manera, los no despertados se sienten un poco más cómodos. Como los residuos circundantes se eliminan por completo, la respiración se estabiliza y los dolores de cabeza disminuyen un poco. Pero hay límites claros. Límites. Purificar el poder mágico y expulsarlo. Este proceso. En el momento en que se incluye este proceso, inevitablemente se requiere tiempo.
Además, en entornos donde la velocidad de entrada de residuos es rápida, la velocidad de purificación no puede seguir el ritmo de la velocidad de entrada. Jun Seo-jin asintió con la cabeza. La precisión de seguimiento de residuos y la velocidad de purificación que ella había mejorado esta vez. Eso aliviaría un poco lo que Lee Si-yuk había dicho, pero no era una solución completa. Jun Seo-jin también sentía esto más profundamente que nadie, por lo que estaba sola pensando sin siquiera darse cuenta de que Lee Si-yuk había entrado. Pero ahora se sentía un poco diferente a antes. ¿Qué saldría de la boca de ese hombre? Sentía una curiosidad y emoción considerables. Ella miró fijamente los labios de Lee Si-yuk mientras se abrían. Entonces la respuesta es simple. Si la velocidad de purificación es lenta, simplemente no adoptamos el método de purificación. Blindaje. Se trata de bloquear los residuos para que ni siquiera se acerquen a los órganos sensoriales. Cuando era aún no despertado, Lee Si-yuk sufrió de dolores de cabeza, pero después de mucho pensar, encontró este método. Específicamente, se trata de formar una barrera que refleje o disperse la penetración de las ondas de poder mágico. Para que no entren en absoluto. Sería fácil verlo como la formación de una especie de escudo protector alrededor de órganos sensoriales sensibles como los ojos, los oídos y la piel. Pero la reacción de Jun Seo-jin fue, por alguna razón, tibia. Entiendo lo que dices, Si-yuk. Ella dudó un momento y luego dijo con vacilación. Es que nosotros tampoco es que no hubiéramos pensado en este método. Es decir, es cierto que es un método seguro y que no hay una solución mejor que esta, pero... ¿es difícil de implementar en la práctica? Exacto. El circuito de purificación es un circuito relativamente simple, pero el blindaje implica muchas funciones complejas como la interferencia espacial y la reflexión de ondas. Además, el tamaño debe reducirse mucho más que el de la purificación. Por un momento, una expresión de decepción cruzó el rostro de Jun Seo-jin. Sin embargo, Lee Si-yuk, a pesar de haberlo notado, no perdió su sonrisa. Porque era algo que esperaba. Los investigadores no son tontos, y ya habrán probado este tipo de ideas. Pero al chocar con la realidad, al final habrán optado por el método de purificación. Además, el hecho de que fuera un artefacto dirigido a no despertados también contribuyó a ralentizar la investigación. Sin embargo, podemos hacerlo, jefa. Lee Si-yuk tenía una solución. El ojo que penetra la esencia organiza el conocimiento. Circuito de blindaje, un circuito de defensa que refleja o refracta las ondas de poder mágico externas para bloquearlas. Puede ver información más detallada, desea verla. Esta vez también era conocimiento obtenido de un artefacto legado. Claro, era un artefacto de combate, pero ¿qué importa? Mientras llegue a su destino, está bien. ¿Podemos hacerlo? Sé cómo. Mira, aquí. Primero, el blindaje de ondas. Explicó paso a paso a la asombrada Jun Seo-jin. Como el diseño del artefacto legado podría ser difícil de entender incluso para Jun Seo-jin, le dio notas y le explicó cuidadosamente. Intentó verificar su reacción de vez en cuando, pero ella estaba tan absorta en las palabras de Lee Si-yuk que apenas asentía con la cabeza. Así, cuando terminó toda la explicación. La reacción de Jun Seo-jin no fue diferente a la anterior. Monstruo. Soy una persona. Un loco. Quiero secuestrarte. No. Ven a nuestro departamento de investigación. Mientras murmuraba, los ojos de Jun Seo-jin seguían recorriendo las notas que Lee Si-yuk le había escrito. Parecía que la pantalla de la tableta se desgastaría. Lee Si-yuk, con los brazos cruzados, la observó con satisfacción, y de repente se le ocurrió una pregunta. Jefa. Estoy concentrada. No me hables. Tengo entendido que la línea de productos Clearline aún no tiene fecha de lanzamiento. ¿Pero ya han empezado a diseñarla? Solo entonces Jun Seo-jin levantó la cabeza. ¿Eso? Esta vez, gracias a Si-yuk, las ventas de Hex 9 se dispararon. Con los cazadores. Así que recibimos una orden de arriba. Que por ahora nos concentremos en artefactos de tipo vida en lugar de armas. Como solo lanzamos artefactos para cazadores, los no despertados están protestando frente a la sede o algo así. De todos modos, por eso decidimos adelantar la fecha de lanzamiento de Clearline. Y ya que estamos, también lo presentaremos en la exposición. Un momento, ¿qué? ¿Presentarlo? Sí, presentarlo. Este es un artefacto que se presentará en la Expo Gatech.
Estaba muy preocupado por la preparación apresurada. Gracias a Siyuk, ¿no será esto un éxito total, jejeje? ¿No lo sabes? Capítulo 22. Los puestos independientes son pura basura. Había varias razones por las que Lee Si-yuk le había dado consejos a Jun Seo-jin. La primera fue que él mismo había sufrido mucho por la hipersensibilidad al residuo de maná cuando todavía no era un despertado. Por supuesto, ahora que se había convertido en despertado, ya no tendría que sufrir ese problema en el futuro, pero aún así no quería ignorar a las personas que todavía lo padecían. Así que, cuando encontró a Jun Seo-jin diseñando la Clearline, le dio un consejo con la esperanza de que le fuera de alguna ayuda. Y la segunda razón era para mantener una relación amistosa con Termion Corporation. Aunque Termion no lo supiera, Lee Si-yuk planeaba participar en la expo. Si eso sucedía, una competencia natural surgiría. Pero no quiero enemistarme con Termion. Era diferente al caso de Cronos. Termion era una empresa a la que le había tomado cariño desde que trabajaba como conductor de transporte. Por eso, Lee Si-yuk pensó en aprovechar esta oportunidad para lucirse un poco. Si ayudaba mucho en el desarrollo de la Clearline, la empresa no tendría nada que decir. Pero nunca imaginó que esta Clearline fuera precisamente el artefacto que Termion exhibiría en esta expo. Naturalmente, pensó que participarían con un artefacto de tipo arma. También está la influencia de Cronos Industries. Como es un tema tan candente esta vez, por mucho que lo mire, no creo que puedan ganar. ¿No será lo mismo para las demás empresas? Por eso todos deben haber cambiado de categoría a toda prisa. Bueno, de todos modos, creo que Cronos terminará en primer lugar, ya sea en etapa 0 o en la votación final del público. Aún así, no era algo malo para Lee Si-yuk. Que Termion exhibiera la Clearline significaba que su importancia había aumentado mucho más que en un simple lanzamiento. Eso hacía que el consejo de Lee Si-yuk tuviera un valor mayor del que esperaba originalmente. Parecía que no había necesidad de preocuparse por posibles fricciones con Termion. Pero de repente, Jun Seo-jin entrecerró los ojos y miró fijamente a Lee Si-yuk. ¿Qué pasa? ¿Si-yuk no piensa participar en la expo? Lee Si-yuk se encogió sin darse cuenta. Afortunadamente, ella no pareció notarlo. ¡Qué lástima! Si Si-yuk participara, podríamos aplastar la arrogancia de esos tipos de Cronos. ¿Tienes algún rencor contra Cronos? Más que rencor, hay un tipo allí que no soporto. Es como mi enemigo. Jun Seo-jin chasqueó la lengua. Además de eso, en realidad es por varias razones. También son competidores de Termion, ¿no? De todos modos, no puedes participar. Quiero ver a ese bastardo fracasar. Mañana mismo empieza el evento. Veamos, quedan unas 18 horas. ¿No es suficiente tiempo para Si-yuk? ¿Qué tontería estás diciendo? En realidad, ya había terminado todos los preparativos. Al final, las cosas salieron como ella quería. El objetivo de participar en la expo y aplastar a Cronos. Ese era el verdadero objetivo de Lee Si-yuk. Mañana será emocionante. Quizás sucedieran cosas más diversas de lo que había planeado. Mañana de la Gatech Expo. Todavía era demasiado temprano para que las comunidades de Internet estuvieran activas. Pero ese día era una excepción. Artifact Network. O, como todos la llamaban, Artinet. 00, ¿qué nivel creen que tendrán los artefactos de este año? 00, frente a Cronos todos son simples mortales. Hunter es lo máximo, más que eso, tengo curiosidad por saber qué cazadores aparecerán en etapa 0. En Artinet, donde se reunía todo tipo de personas, las discusiones ya estaban en pleno auge. Última hora, se filtró la lista de testers de etapa 0. Autor, 00123. Imagen que decía, denle recomendaciones para que otros caigan en la trampa. Jajajajaja, ¿de verdad alguien se cree esto? Recomendados, 153. No recomendados, 341. Comentarios. Me gusta crear, maldita sea. 123.123, no tienes nada mejor que hacer. Había pescadores de clics que hacían perder el tiempo a los demás. Se habla mucho de los artefactos, así que cerraré el debate. Autor, factos. Cronos es el rey absoluto. Termion ocupa el segundo lugar. Las demás empresas están muy por debajo. Y los puestos indies son pura basura, así que ni siquiera vale la pena mirarlos. Recomendados, 445. No recomendados, 61.
Comentarios. 00, baja de la montaña. Soy gerente, hace falta dividirlos así. Emoticono cara feliz. Además, Termion siempre ha estado por delante normalmente. Llamarlos segundos por una sola ocasión me parece exagerado. 123.123, eres empleado de Termion. Soy gerente, qué empleado ni qué nada. No me etiqueten así, emoticono cara feliz. 00, sí que lo es jajajaja. También estaban los que provocaban conflictos. Oye, también hay buenos artefactos en los puestos indie. Autor, canción vegetal. Escuché que este año habrá artefactos increíbles en los puestos indie. Así que no los ignoren y vengan a visitarlos. Recomendados, 1. No recomendados, 4. Comentarios. Oh, ¿no habías dicho que abandonarías Artinet? ¿Por qué regresaste arrastrándote? Canción vegetal, es época de expo. Me gusta crear, la verdad es que durante la expo es imposible dejar Artinet jajajaja. Está buenísimo. Canción vegetal, en serio, pasen por los puestos indie. Y también había quienes manipulaban la opinión pública con todas sus fuerzas. No, pero quien sigue dándole votos negativos. En la zona exterior del recinto de la Gatech Expo. Dentro de uno de los numerosos puestos indie alineados, Son Chaya fulminaba la pantalla con la mirada. Era su primera participación en la expo. Como investigadora independiente, no tenía otra opción que inscribirse en la sección indie. Pero en internet circulaba una opinión bastante extendida. Si es un puesto indie, mejor ignorarlo. Por eso estaba esforzándose desesperadamente en cambiar esa percepción. Sin embargo, había demasiados saboteadores. Y, como si no comprendieran su frustración, apareció otro comentario irritante. El artefacto coreano sorprenderá al mundo, canción vegetal, no puedo estar de acuerdo contigo. Yo asisto a la expo todos los años y los puestos indie siempre han estado llenos de basura. Por supuesto, los artefactos de Corea son tan impresionantes que sorprenden al mundo, pero ese lugar. Otra vez este tipo. Era un usuario famoso en Artinet. No por algo bueno, sino por ser malicioso. Además, su apodo era tan largo que solían llamarlo Artinet Patriota. Canción vegetal, en serio, señor, ni siquiera tiene que venir. Mejor vuelva a dormir. El artefacto coreano sorprenderá al mundo, no soy ningún señor. Además, no es hora de dormir. Son las 8 de la mañana, la hora habitual para comenzar las actividades del día. Canción vegetal, ¿y qué se supone que haga con esa información? El artefacto coreano sorprenderá al mundo, en cualquier caso, aunque piense que todos los puestos indie son basura, si planeo visitarlos. De hecho, todos los años recorro tanto los puestos empresariales como los independientes. Clic. Son Chaya guardó su teléfono con frustración. Sacudió la cabeza, cerró los ojos y respiró hondo lentamente. Disfruta. Sí, no te obsesiones con el resultado, disfruta el proceso. Hace poco, fue una frase que golpeó la cabeza de Son Chaya. Espero que lo disfrutes. Si no vas a rendirte hasta el final, ¿no deberías al menos disfrutarlo? Lee Siyuk. Las palabras que el hombre que conoció en la evaluación de grado le había dicho con indiferencia. Después de escucharlas, la vida diaria de Son Chaya cambió mucho. Primero, corrigió su mentalidad inestable debido a la excesiva impaciencia, reanudó la investigación que había abandonado y continuó hasta llegar a la participación en la expo actual. Honestamente, nunca imaginó que participaría en una expo en su vida. El desafío en sí mismo le daba miedo porque sabía que los resultados no serían buenos. Pero, si no vas a rendirte hasta el final, ¿no deberías al menos disfrutarlo? Al final, solo quedan las emociones. También se dice que un nuevo intento crea nuevas emociones. Ahora, los intentos ya no le daban miedo. Se dio cuenta de que evitarlo era mucho más doloroso. Y sobre todo, no dejaba de tener la esperanza de que Lee Si-yuk viniera a la expo. Era una especie de admiración. Sin embargo, al no haber noticias, parecía que había sido una expectativa vana. Paz, paz. Son Chaya se dio una palmada en la mejilla con fuerza. Reacciona, Son Chaya, pensemos en cómo hacerlo bien hoy. En ese momento, estaba tratando de recuperar la compostura. Alguien se acercó y le dio un golpecito en la cabeza. ¿Qué haces, hermana? Era su hermano menor, Son Jung-hye-u. Son Jung-hye-u, al igual que su hermana, era un despertado. Esta vez había venido a petición de Son Chaya para ayudarla y participar juntos en la exposición.
¿No nos preparamos? Otros puestos ya se están preparando para recibir a los visitantes. Ante las palabras impacientes de su hermano, Son Chaya miró la hora. Eran las 9:50. Faltaban solo 10 minutos para la apertura. En serio, te pedí ayuda y solo estás mirando el teléfono. ¿Qué estás haciendo? ¿Otra vez viendo Artinet o qué? No. Claro que sí. Son Chaya se rió entre dientes y miró alrededor del puesto. Una mesa plegable y los artefactos exhibidos sobre ella. No era ostentoso, pero estaba ordenado. No hay nada que organizar. No, porque yo lo hice todo. No me habrás llamado para explotarme así. Jung Hyu. No me interrumpas. Hermano mío. Ah, ¿por qué? Son Chaya sonrió con benevolencia. Hay que disfrutar el proceso. Otra vez con eso. El proceso antes que el resultado, la felicidad antes que la frustración. Justo ahora creaste el proceso y yo sentí felicidad. Es decir, solo te consideré a ti. ¿No vas a entender el significado de tu hermana? Ay, mejor no digo nada. Son Jung Hyu se llevó la mano a la frente. Uf. ¿Cuántas veces había escuchado ya aquella frase? Según ella, había conocido personalmente a un famoso despertado de rango X en la asociación e incluso había recibido sus consejos. Sí, sí. Supongamos que eso es verdad. Y era cierto que después de aquello había recuperado los ánimos. Eso era algo bueno. Incluso él se había sentido aliviado. Pero una cosa era escuchar la frase una o dos veces. Son Chaya la repetía todos los días como un loro. Para alguien que convivía con ella a diario, ya empezaba a rozar la tortura psicológica. ¡Ay! Aún así, no se arrepentía de haber acompañado a su hermana a la exposición. Porque él también había querido participar algún día en un evento así. Quizá no con la misma desesperación que su hermana, pero también soñaba con convertirse en creador de artefactos. Claro que tenían muchas carencias. La disposición del puesto. La presentación de los artefactos. Todo era bastante amateur. Pero precisamente por eso tenía cierto encanto rústico. Creía que podrían atraer a bastantes visitantes. Hermana, ¿no crees que nuestro puesto es el mejor decorado? 3 minutos antes del inicio de la exposición, miró los otros puestos y dijo. Vaya, ese de allí ni siquiera tiene expositor. Solo prepararon una mesa y un cartel. Sin embargo, Son Chaya no respondió. Su mirada estaba fija en el puesto de enfrente. Porque recordaba perfectamente cómo había juzgado un artefacto de Lee Si-yuk únicamente por su apariencia durante la evaluación de rango, y cuánto se había arrepentido después. Aún así, incluso para ella había un puesto particularmente llamativo. Parece que ese participó con un seudónimo. Al otro lado. Era un puesto que estaba frente al de Son Chaya, a cierta distancia. A diferencia de otros puestos que solían operar con nombres reales, ese usaba un seudónimo. El laberinto del pálido, es un nombre peculiar. Son Jung Hyu continuó evaluándolo. Todos los puestos que intentan llamar la atención suelen decepcionar. Y tampoco parece que esté funcionando mucho la estrategia, ¿no crees? ¿Quién sabe? Son Chaya se limitó a observar el puesto del otro lado mientras fruncía ligeramente los labios. En ese instante, el artefacto en forma de daga colocado sobre el expositor emitió un destello de luz negra. Capítulo 23 El laberinto del diseñador. Mientras tanto, en el stand independiente, el laberinto del diseñador, un hombre que realizaba la última revisión se enderezó por un momento, recordando los acontecimientos del día anterior. ¿Me recomienda un seudónimo para usar en la expo? Lee Si-yuk. Así fue como obtuvo el seudónimo de diseñador. Después de terminar la producción de Hollow Trace, Lee Si-yuk se detuvo brevemente en Thermion Security para informar a la vicepresidenta Ima Yeon de su intención de participar en la expo bajo un seudónimo. En ese momento, Ima Yeon dijo con una expresión de asombro. No, ¿por qué? ¿Por qué no? Me refiero a porque participar bajo un seudónimo. Lee Si-yuk. Esos 3 caracteres de su nombre tendrían mucho más impacto que cualquier seudónimo, ¿no cree? Era cierto. Desde el momento en que Lee Si-yuk no ocultó su despertar, el valor de su nombre se disparó. Incluso había oído que recientemente habían aparecido impostores. Hay una razón para todo. Aún así, cuando Lee Si-yuk habló con calma, los ojos de Ima Yeon se llenaron de una expectativa inexplicable. Si participo con mi nombre real,
la gente inevitablemente tendrá prejuicios. ¿Prejuicios? Sí. Que ese artefacto fue creado por un despertado de grado X. Ese tipo de prejuicio. Y eso, naturalmente, distorsionaría el juicio de la gente. Ah. ¿No dicen que si te haces famoso, la gente te aplaudirá incluso si haces una tontería? No me gusta eso. En realidad, era un deseo personal. La Gateche Expo era un sueño que Lee Si-yuk había atesorado durante mucho tiempo. Por lo tanto, quería mezclarse naturalmente en ese lugar, y no quería que otros elementos intervinieran innecesariamente. Solo quería ser evaluado objetivamente. Bueno, también tenía que mantener a Cronos a raya. Eso lo haré en la etapa 0. En la etapa 0, que se llevaría a cabo al día siguiente, Lee Si-yuk planeaba revelar su identidad, por lo que no había necesidad de preocuparse. Además, confiaba en que no se quedaría atrás incluso si solo competía con artefactos. Entiendo. Si el asesor de gestión lo dice así. Entonces, ¿me pidió que le recomendara un seudónimo? Y Ma-yeon pensó por un largo rato. ¿Qué tal, diseñador? ¿Diseñador? ¿Diseñador? Sí. D, calmado, D, diseño, y D, persona. Literalmente significa, el que dibuja diseños con calma. ¿Por qué me lo recomienda? Usted, asesor de gestión, es del tipo que se concentra únicamente en la esencia de la ingeniería mágica, más que en otras superficialidades, ¿no es así? Siempre en silencio, en cualquier lugar. Por eso se lo recomendé. Sin embargo, Lee Si-yuk dudó un poco. ¿No es demasiado grandioso? Parece demasiado pretencioso. Entonces, ¿cuál le gustaría usar, asesor de gestión? Originalmente pensaba en manitas, o reparador, o ensamblador, como. En ese momento, la vicepresidenta Ma-yeon suspiró profundamente. Simplemente use diseñador. Los seudónimos son así. Si piensa en los apodos de otros cazadores, esto ni siquiera es pretencioso. Así fue como sucedió. De hecho, el concepto del stand que Lee Si-yuk planeaba operar necesitaba tener cierta seriedad, por lo que el nombre, diseñador, no parecía una mala opción. Toc, toc. El mantenimiento está terminado. Ahora solo quedaba esperar a los visitantes. Justo a las 10 en punto. Como la expo acababa de abrir, la gente empezaría a llegar poco a poco. Lee Si-yuk repasó una vez más el manual de atención al visitante y esperó con calma. Después de unos minutos, la gente comenzó a aparecer por un lado. El laberinto del diseñador estaba ubicado en medio de la fila de stands independientes. La gente visitaba los stands desde el principio, uno por uno, y luego. ¡Wow! Esto es realmente interesante. Finalmente llegaron al stand de Lee Si-yuk. ¿Qué demonios es esto? Son Jung-hye dejó escapar una risa hueca y se desplomó sobre la mesa. Había pasado 1 hora y media desde el inicio de la expo. Con el tiempo transcurrido, los visitantes habían llegado en masa. Eran tantos que parecía una horda de hormigas. Una horda de hormigas. Sí, una horda de hormigas. Pero, ¿por qué en su stand no había ni hormigas, solo moscas? ¿Por qué no vienen a nuestro stand? ¿Habían venido unas 10 personas hasta ahora? Sentía que la confianza que tenía antes de empezar se estaba desmoronando. La fría realidad era, por mucho que intentara atraer clientes, la gente ni siquiera le prestaba atención. Era una suerte si los folletos promocionales que entregaba no terminaban tirados por el suelo. Son Jung-hye suspiró y miró de reojo a su hermana. Su hermana también parecía frustrada, mirando fijamente al vacío. Al principio, había parloteado sin parar sobre lo mucho que debían disfrutar, pero ahora parecía haber perdido incluso la energía para hacerlo. Mientras estaba así, el stand de enfrente le llamó la atención. ¿Qué habrán preparado allí para qué? A diferencia de este lado, ese stand estaba literalmente abarrotado. Los stands independientes tienen un espacio limitado en comparación con los stands corporativos, pero a la gente no parecía importarle, y esperaban en fila en el pequeño espacio para participar en el stand. Incluso la larga cola se extendía e intentaba invadir este stand, lo que le hacía sentir una rabia inmensa. ¿Qué nos hace diferentes? No puede ser. Son Jung-hye, que estaba pensando, se levantó de un salto. Hermana, voy a ir a ese stand. ¿Qué? ¿Y qué pasa con la operación de nuestro stand? De todos modos, nadie viene. Volveré enseguida, así que espera un poco. La voz de Son Chaya se volvió bastante fría ante su tono irritable.
Oye, Son Jung-hye. ¿Qué pasa? No hagas un escándalo innecesario, solo mira y vuelve. Es una molestia. Son Jung-hye asintió dócilmente. Realmente, su hermana había cambiado mucho desde esa evaluación de grado. Antes, no le habría importado si era una molestia o no. Son Jung-hye, que salió corriendo, también se unió a la larga cola. ¿Por qué el tiempo de espera era tan largo? Son Jung-hye se sorprendió de nuevo al ver que la gente que ni siquiera miraba su stand esperaba tanto tiempo. Sí. Finalmente, llegó el turno de Son Jung-hye. Tragó saliva y se acercó, y el operador del stand, el diseñador, le entregó un sobre de carta de estilo antiguo. ¿Qué es esto? ¿Solo me entrega esto sin ninguna explicación? Le lanzó una mirada interrogante, pero el operador solo respondió con una sonrisa silenciosa. Es muy poco amable. Normalmente, los stands de la expo tienen personal o un operador que ensaya y guía a los visitantes como si fueran invitados. Como están allí para promocionar los artefactos que han desarrollado, es natural que quieran dejar la mejor impresión posible. Por eso, no solo los stands independientes, sino también los corporativos, son tan amables que parecen desesperados. Pero, ¿qué era esta guía tan poco entusiasta? Y aún así es popular. Son Jung-hye inclinó la cabeza y abrió el sobre. Y en el momento en que sacó la carta. ¡Ah! El laberinto del diseñador, explorador. Has llegado a un laberinto desconocido más allá de una puerta cerrada. El laberinto te susurra que entres. Aceptas la invitación. Si barra diagonal no. De repente, una ventana de mensaje apareció ante sus ojos. El concepto es bastante peculiar. Son Jung-hye, aunque sorprendido, hizo clic lentamente en el botón sí. Ha llegado la orden del diseñador. El laberinto es un lugar peligroso donde no se puede ver ni un paso adelante. Pero incluso en ese laberinto hay misericordia. El laberinto permite las armas. No puedes dar un solo paso con las manos vacías. Misión, selecciona un arma del expositor de la izquierda. Es como un juego. Literalmente, ventanas de mensaje y textos de guía que aparecerían en un juego. El operador de este stand estaba empujando a los visitantes a un mundo virtual como si fuera un juego. Es vos. Siguiendo las instrucciones, tomó un arma del expositor. La inscripción de Halo Trace se activa. Nombre del artefacto, Halo Trace clasificación, artefacto mágico tipo daga. Es una espada que ilumina el camino en la oscuridad, un punzón que atraviesa el laberinto. Puede penetrar objetos no contactados, atravesando el espacio. Entonces, una flecha apareció ante sus ojos, guiando su camino. Recto, giro a la derecha, giro a la izquierda, recto. A pesar de ser un stand independiente pequeño, el espacio estaba meticulosamente dividido. Pero con estos pequeños movimientos añadidos, ¿cómo decirlo? Por alguna razón, sentía una ligera sensación de exploración. Para ser exactos, más que una exploración, te da la ilusión de que te estás moviendo a otro espacio. Y no era solo eso. El diseño del stand en sí intensifica la atmósfera particular. A diferencia de otros stands pulcramente decorados, este laberinto del guardián del coraje tenía una sensación bastante áspera. La iluminación era tenue y los accesorios circundantes estaban dispuestos deliberadamente para parecer viejos. Como un laberinto real. Es bastante absorbente. Así, Son Jung-hye llegó frente a una pequeña habitación secreta dispuesta en un rincón del stand. Por favor, entra al laberinto. Clank. Al entrar en la habitación secreta, la oscuridad interior dio la bienvenida a Son Jung-hye. Pero eso fue solo por un momento. Pronto, un holograma comenzó a proyectarse en la pared de la habitación secreta. El holograma en sí tenía un diseño de circuito tan meticuloso que no había ninguna sensación de disonancia. Una vez más, aparece un mensaje. El selector, aparece. Frente a ti, ha aparecido el guardián del laberinto, el selector. El selector discierne a aquellos que portan armas. Misión, oculta el rastro del arma. Disfraza el rastro hueco. Una música espeluznante sonó y un monstruo virtual apareció con un estruendo frente a sus ojos. Un tamaño formidable. A pesar de saber que era un holograma, la abrumadora presión que sentía hizo que Son Jung-hye se sobresaltara y retrocediera. Disfrazar el arma. ¿Cómo? Tan pronto como surgió esa pregunta, la ventana de mensaje apareció de nuevo.
Esta vez, se detallaba desde cómo infundir maná en el arma hasta cómo camuflar la daga. El contenido era tan claro que incluso Son Jung-hye, que no era un despertado de combate, podía seguirlo fácilmente. Voz. Son Jung-hye camufló la daga para hacerla transparente, siguiendo las instrucciones. Éxito. Has evadido la vigilancia del selector. Has ganado 100 puntos. Lo logré. ¿Así es como funciona? Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Son Jung-hye. Por cierto, ¿para qué sirven esos puntos? ¿Hay alguna recompensa? Entonces, cuanto más acumule. Espera un momento. ¿Por qué estoy tan emocionado? ¿No había venido con la intención de desentrañar la verdadera naturaleza de este stand? Pero, ¿desde cuándo se había involucrado tanto? Ni siquiera lo recordaba. La música de fondo que resonaba en sonido envolvente, la atmósfera del laberinto, los mensajes y las misiones que aumentaban la inmersión. Se había sumergido por completo sin darse cuenta. Más que experimentar un stand, se siente como si hubiera entrado en un mundo diferente. ¿Así se sentirán los cazadores cuando entren en una puerta? Son Jung-hye olvidó por completo su anterior queja nerviosa y pasó directamente a la siguiente etapa. Entrando en el corredor del eco. Las paredes del laberinto son ondas sonoras. Éxito, has ganado 200 puntos. Entrando en la zona de experimentos de fusión. Frente a ti, las llamas se arremolinan. Éxito, has ganado 150 puntos. Sí. A pesar de ser un espacio limitado, la característica de la habitación secreta se aprovechó muy bien. Utilizando hologramas, se creó una experiencia diversa que se podía experimentar en un solo lugar. Claramente no se había movido ni un paso, pero la atmósfera del espacio cambiaba rápidamente, y con ello, psicológicamente, se sentía la sensación de explorar. Y lo más importante. Las misiones que había completado hasta ahora. Resultó que todas eran misiones que presentaban las funciones del artefacto. Función de camuflaje exterior, función de cancelación de ruido, tratamiento de protección contra el calor y los impactos, etc. En lugar de describir las numerosas funciones integradas en la daga con palabras, se le permitía experimentarlas directamente en escenarios donde podía utilizarlas. Era el método más efectivo de todos. Son Jung-hye se asombró una vez más. Ahora solo quedaba la última misión. Has llegado al corazón del laberinto. Frente a ti ha aparecido el vigilante del vacío. Pero, o no, una pared transparente se interpone entre tú y el vigilante. ¿Qué deberías hacer? Misión, derrota al vigilante del vacío. Son Jung-hye, una vez más, se cruzó de brazos de forma natural. Se había acostumbrado a reflexionar sobre cómo completar una misión tan pronto como aparecía. Frente a él, como decía el mensaje, había una pared de cristal transparente. Más allá de ella, se veía un jefe virtual llamado el vigilante. Sin embargo, en la situación actual, no había una forma adecuada de atacar a ese vigilante. Por supuesto, podría romper la pared de cristal, pero no habrían querido eso. Entonces, debe haber otro método. En ese instante, una pista cruzó la mente de Son Jung-hye. Puede penetrar el espacio y atravesar objetos no contactados. Era una frase que había visto antes en la descripción de esta daga. Al principio, pensó que era solo una frase para crear una atmósfera profunda, pero ¿podría ser esta la pista? Voz. Sin dudarlo, blandió la daga en el aire. Entonces, sintió que el maná se le escapaba del cuerpo, y poco después, una larga herida se grabó en el pecho del vigilante. ¡Keik! Con un grito realista, la criatura se desplomó. ¡Guau! ¡Qué locura! ¿Esto es posible? Son Jung-hye se quedó atónito. Aunque aún no tenía un conocimiento tan profundo de la ingeniería mágica, lo sabía perfectamente porque había aprendido de su hermana. Que el golpe de hace un momento fue una técnica realmente increíble. Éxito. Misión completada, has recibido la certificación del Guardián del Coraje. Has ganado 500 puntos. Escapa del laberinto y recibe la recompensa adecuada del Guardián del Coraje. Mientras permanecía aturdido por un momento, apareció un mensaje frente a sus ojos. Son Jung-hye, con un toque de arrepentimiento, saboreó el regusto y salió del laberinto. No. Salió de la habitación secreta. Capítulo 24. Comportamiento sórdido. Aquí tiene, un vale de comida exclusivo para el restaurante Expo, la recompensa por ganar puntos. Esto es la certificación del portador.
Si lo lee, verá que su historial de exploración está registrado. Gracias. Lee Si-yuk, que había estado observando el proceso de experiencia desde el exterior, entregó inmediatamente varias recompensas. Vales de comida, folletos, aperitivos, etc. Entonces, Son Jung-hye los tomó uno por uno, miró a Lee Si-yuk con una expresión aturdida durante un rato y luego abandonó el stand en silencio. Menos mal que no pasó nada. Lee Si-yuk sintió un alivio interior. De hecho, ya había descubierto que Son Jung-hye era el operador del stand de enfrente. No era ciego, y lo había estado mirando fijamente desde el frente, así que no había forma de que no lo supiera. Probablemente había venido a espiar. Lee Si-yuk recibió al siguiente visitante y echó un vistazo al stand de enfrente. Son Jung-hye, que ya había llegado, parecía estar hablando con alguien con una expresión de emoción. No se podía ver quién era la otra persona debido a la tienda. Sin embargo, Son Jung-hye definitivamente se veía diferente a como era al principio. Su actitud, tan inmadura como su apariencia juvenil. Esa inmadurez, que antes era salvaje y sin dirección, ahora parecía haber encontrado un poco de rumbo. Pero, nos habíamos conocido antes. Por alguna razón, le resultaba familiar. Su cara y su voz le sonaban de algún sitio. No estaba seguro. Podría ser que estuviera confundido debido a la afluencia de visitantes. Si se hubieran conocido antes, la otra persona habría, no, eso no. Ahora mismo, Lee Si-yuk estaba disfrazado con un artefacto. Incluso si se hubieran conocido, la otra persona no lo habría reconocido. Bueno, de todos modos. El siguiente, por favor. Lee Si-yuk recibió al siguiente visitante con una sensación de orgullo. A medida que pasaba el tiempo, más visitantes se congregaban. Oye, ¿este es el lugar que salió en Artinet? Hay una cola enorme. Aún así, esperemos. ¿Se había corrido la voz de alguna manera? La ya larga cola seguía creciendo. Incluso había gente que hacía cola sin comer. Yo también tendré que saltarme el almuerzo hoy. Mientras Lee Si-yuk se relamía, un visitante que acababa de llegar a su turno preguntó. Oh, ¿a dónde tengo que ir? Solo siga la flecha. Oh. Aún así, su respuesta era mucho más hábil que por la mañana, cuando era torpe. Todo era gracias a su experiencia como conductor de transporte. Comparado con entonces, esto es pan comido. Los conductores de transporte de esta época no solo transportan mercancías. Era más un trabajo de servicio que de mano de obra simple. Porque cuando iban a recuperar subproductos de la puerta, inevitablemente se encontraban con cazadores. Nuestros señores cazadores. ¿Hasta qué punto era grave la tiranía para que surgiera una asamblea general de no despertados? Por supuesto, no era un grupo que le gustara mucho, pero aún así, había una razón para los fenómenos sociales. Lee Si-yuk. Era una persona que había aguantado varios años en esa profesión. Se inclinaba, agachaba la cabeza, ocultaba sus emociones. Aguantó y aguantó cosas que la mayoría de la gente no se atrevería a hacer si no fuera extremadamente tenaz. Por eso, a pesar de ser su primera participación, se adaptó rápidamente. Después de la amargura, viene la dulzura. Lee Si-yuk estaba sintiendo profundamente esas palabras de que después del sufrimiento viene la alegría. Por cierto, ya debería estar llegando. Lee Si-yuk pensó mientras comprobaba la cantidad restante de vales de comida. De hecho, había una persona a la que había estado esperando desde hacía un rato. Una persona con un impacto tremendo que impulsaría su plan. Lee Si-yuk planeaba usar a esa persona para hacer que el momento de revelar su identidad en el escenario cero de mañana fuera mucho más espectacular. Bueno, con la afluencia de visitantes actual, ya parecía haber tenido medio éxito. Aún así, puedo aumentar esto varias veces más. Si el plan que había trazado tenía éxito, podría infligir una dolorosa derrota a Cronos. De todos modos, como ya era hora de que apareciera, Lee Si-yuk calmó su mente. Mientras seguía observando los alrededores y guiando a los visitantes, fue entonces. Oye. Un visitante apareció frente a Lee Si-yuk. No se había colado, y la cola estaba claramente bien formada. Aún así, Lee Si-yuk frunció el ceño y miró fijamente al visitante. No era la persona que estaba buscando. Entonces, ¿por qué? Gafas. Algo muy pequeño incrustado en el centro de ellas había brillado por un instante. Aunque fue solo un destello, Lee Si-yuk identificó su naturaleza de inmediato. Es una cámara.
Una cámara en miniatura especialmente diseñada para ocultar el hecho de la grabación. ¿Qué? ¿No vas a guiarme? Espere un momento, por favor. Lee Si-juk comprobó inmediatamente la lista de visitantes proporcionada por la asociación. Como en la expo había algunos artefactos peligrosos, era una lista que se proporcionaba de antemano a los operadores de los stands para prepararse ante cualquier posible accidente. Los ojos de Lee Si-juk, que leía rápidamente la información básica, se detuvieron en un punto. Esta persona es. Pero esa información le resultaba muy familiar. Era el youtuber conocido como Cyberreke. Su contenido principal era publicar vídeos editados maliciosamente sobre personas específicas para que la gente las criticara. Incluso Lee Si-juk, que no veía mucho YouTube, sabía que su influencia era considerable. No eran uno o dos los casos de empresas e investigadores que habían caído en desgracia sin haber hecho nada malo debido a los vídeos de ese YouTube. ¿Por qué una persona así ha venido a mi stand? ¿Y encima escondiendo una cámara? Los pensamientos de Lee Si-juk giraron rápidamente. Claramente, debía haber algo detrás. Fue entonces. Ese tipo ha estado en el stand de Cronos todo el tiempo. Isaac, que había activado su habilidad de sigilo, susurró en voz baja. Lee Si-juk se giró hacia donde estaba con una mirada de interrogación. ¿No le dijo el jefe antes que recorriera toda la expo para ver cómo estaba la situación? Así fue. Lee Si-juk no podía dejar el stand, así que le había pedido a Isaac que fuera en su lugar a ver cómo se desarrollaba el evento. Como el jefe me ordenó, observé el stand de Cronos de cerca. Nadie se dio cuenta cuando activé el sigilo. La voz de Isaac se volvió bastante seria. La sala de descanso del personal. Allí encontré a ese tipo. Estaba hablando con el personal de Cronos durante bastante tiempo. No pude escuchar de qué hablaban. Si me acercaba demasiado, incluso yo estaría en peligro. De todos modos, solo hay un hecho que se puede deducir de eso. Ese tipo está relacionado con Cronos. Lee Si-juk chasqueó la lengua para sus adentros. No sabía exactamente cuál era la relación. Podría ser simplemente que le hubieran pagado, como en el seguimiento anterior. O tal vez tenían una conexión secreta desde hace mucho tiempo. Incluso existía la posibilidad de que Cronos Industry estuviera detrás de las personas que habían caído en desgracia debido a los vídeos de ese YouTube. Lee Si-juk entrecerró los ojos y miró al YouTube. Me está haciendo esperar. Qué molesto. El YouTube golpeaba la mesa con nerviosismo. Al mismo tiempo, movía rápidamente la mirada, recorriendo todo el stand. La razón de su comportamiento era obvia. Cronos está tratando de controlarme. El laberinto del diseñador. Un investigador desconocido ha aparecido de repente y está ganando una enorme popularidad. Y ni siquiera es un stand corporativo, sino un stand independiente. Según el informe de Isaac, la cola es más larga que la de la mayoría de las grandes empresas. Además, no hice ninguna promoción. La calidad del artefacto y el diseño del stand. Solo con esas dos cosas logró este resultado. Honestamente, Lee Si-juk tampoco lo asimilaba. Aunque había visto algunas veces stands independientes excepcionales que se hacían populares, nunca había sido a este nivel. Para Cronos, que había estado preparando esta expo durante mucho tiempo, era algo que les hacía rechinar los dientes. Pero, aún así, todavía no lo entendía. ¿Una empresa que representa a Corea del Sur haciendo este tipo de cosas? ¿Lo único que hacen es contratar a un YouTube para atacar a un nuevo investigador? Menos mal que oculté mi identidad. Si hubiera participado con la identidad de Lee Si-juk, Cronos no habría podido actuar tan imprudentemente. Gracias a eso, la vacilación sobre la venganza desapareció por completo. ¿Me encargo yo, jefe? Isaac volvió a susurrar una vez que Lee Si-juk recuperó la compostura y volvió a su lugar. Esta vez, con una intensa intención asesina. No. Sin embargo, Lee Si-juk negó con la cabeza. Esa era exactamente la imagen que Cronos buscaba. No tenía la menor intención de dejarse arrastrar, ni tampoco quería depender de Isaac. Disculpe la espera. Surgió algo que necesitaba verificar urgentemente. Ah, está bien, solo hazlo rápido. Sí, sí. Reciba esto y puede entrar. Lee Si-juk le entregó el sobre al YouTube y luego escaneó rápidamente la larga fila de espera detrás de él. Y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Como si hubiera encontrado algo que estaba esperando. Crack. Tududuk. Bip, 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 bip.
Lee Si-yuk observaba el interior de la habitación secreta con el rostro frío. Después de observarlo a través del monitor, el YouTube seguía estropeando el stand de experiencia, fingiendo que era un error. Es intencional. El problema comenzó desde el momento en que recibió el sobre y revisó la carta. La parte donde se había implantado el chip de holograma. Había tocado deliberadamente la parte estructuralmente débil para provocar un fallo. ¿Esto se estropea fácilmente? Imposible. Nunca había habido un fallo en el equipo, a pesar de que casi cientos de visitantes habían pasado por allí, y justo ahora. Se lo cambiaré por uno nuevo. Aún así, Lee Si-yuk no se inmutó. Le entregó otro sobre con naturalidad, y el YouTube no tuvo más remedio que pasar a la siguiente etapa. Pero a partir de ahí, la situación empeoró. ¿Oh, qué? ¿Por qué está así? Esto es un poco extraño, ¿no? Fingió que el sensor de la entrada de la habitación secreta se había estropeado, haciendo que sonara una alarma de emergencia hasta el exterior. No, en serio, de repente es extraño. ¿No estará estropeado? ¿O hacía que el dispositivo de iluminación dentro del laberinto funcionara mal, confundiendo a los visitantes que esperaban? A medida que pasaba el tiempo, sus movimientos se volvían más descarados, como si quisiera provocar. Parecía no importarle que todo estuviera siendo grabado por las cámaras de seguridad. Significa que no le importa si se sube un vídeo de refutación. Probablemente, tan pronto como terminara la experiencia, el YouTube subiría un vídeo señalando los problemas de seguridad del stand. Entonces, a partir de ese momento, se generaría una enorme controversia, y las personas que vieran el vídeo, creyendo solo lo que veían, lanzarían todo tipo de críticas hacia Lee Si-yuk. Incluso si Lee Si-yuk subiera un vídeo de explicación en ese momento, ¿sería efectivo? Yo simplemente me voy. Oye, si esperamos un poco más, es nuestro turno. Algo me da mala espina. No es la primera ni la segunda vez que ocurre un accidente de seguridad en una exposición. Tengo miedo. ¿En serio? Está bien. Vámonos, simplemente. Hay muchos otros stands. Sería inútil. Por supuesto, muchas personas creerían la verdad, pero aún así, no serían pocos los que, creyendo ciegamente al YouTube, atacarían a Lee Si-yuk sin piedad. Un cebo lanzado descaradamente y un sentido de la justicia que solo se preocupaba por la seguridad. Entonces, el stand de Lee Si-yuk sufriría un golpe evidente. Aunque no fuera visible a simple vista, el propósito inicial que Cronos buscaba se lograría. Para evitarlo, no había más remedio que detener al YouTube en ese mismo lugar, pero... honestamente, eso tampoco serviría de nada. Para entonces, el tema del vídeo cambiaría de problemas de seguridad a otra cosa, ya que no se podría resolver la situación fundamental en sí. Era un callejón sin salida. ¿Disfrutó de la experiencia? Sin embargo, Lee Si-yuk no mostró ninguna emoción y simplemente respondió amablemente como de costumbre. Jeje. Disfruté. Disfruté. Me alegro de que lo haya disfrutado. ¿En serio? Pero en unas pocas horas, usted también lo disfrutará, ¿verdad? El YouTube se burló, mirando la fila de espera. Al principio, pareció un poco desconcertado por la indiferente reacción de Lee Si-yuk, pero luego, al ver que los visitantes estaban confundidos por sus acciones, pareció bastante satisfecho. Jefe. Jefe. Está bien, quédate quieto. E Isaac también se había dado cuenta hasta cierto punto de que la situación actual se estaba volviendo muy complicada. Con la perspicacia de Isaac, era imposible no darse cuenta. Además, sabía muy bien que la única forma de resolver esta situación era destrozar esa cámara. Sin embargo, el rostro del jefe siempre estuvo lleno de calma. Era imposible descifrarlo. ¿Qué demonios estará pensando? Fue en el momento en que Isaac murmuró eso con frustración. Detrás del YouTube. De repente, una enorme cantidad de poder mágico comenzó a fluir de la persona que esperaba en el siguiente turno. DRRRRRR. Era una cantidad tan inmensa que se sentía la vibración hasta el stand. Oh, esa persona es. Oh, oh. Al mismo tiempo, una intensa presencia que había estado oculta hasta entonces se reveló de golpe. La mirada del YouTube, que se había vuelto hacia la fila de espera por el repentino alboroto, se detuvo abruptamente. Y luego verificó el origen del alboroto justo detrás. Fue una reacción no muy diferente a la de los demás. Asombro, sorpresa, desconcierto. Con el rostro completamente desprovisto del anterior descaro, abrió los ojos de par en par como si fueran a rasgarse.
mientras todos estaban desconcertados por la aparición inesperada de una persona. Solo una persona. Ha llegado. Solo Lee Si-yuk levantó las comisuras de sus labios como si hubiera estado esperando. Chayu-rim, la reina de la nieve, tigre de fuego. La gran maga que siempre se menciona cuando se habla de la más fuerte entre los cazadores de clase A de Corea del Sur. Estás haciendo trucos baratos. Su imponente poder mágico se abalanzó sobre el YouTube. Capítulo 25 es de mi misma clase. Kof, kof. La energía mágica que se abalanzó sobre el YouTube comenzó a estrangularle el cuello. Una energía ardiente contenía una fría ira. ¡Qué engaño tan ridículo! Kof. ¿Qué pasa de repente? Mierda, suéltame. El YouTube se agarró el cuello. Aún así, sus ojos inyectados en sangre soltaban improperios. Seo, kof. La fuerza de sus piernas que pataleaban se fue agotando. Si seguía así, su vida estaría en peligro. Fue en el momento en que Lee Si-yuk, que observaba, estaba a punto de intervenir. De repente, la energía mágica de Chayu-rim se retorció como si estuviera molesta. ¡Jon, qué patético! ¡Pum! El cuerpo del YouTube fue arrojado. ¡Ay, mi espalda! Al mismo tiempo, se produjo un gran alboroto alrededor. ¡Guau! Nunca había visto algo así. Simplemente no es rival. La emperatriz de la nieve y la llama, Chayu-rim. Una de las cazadoras de rango A de Corea del Sur, y una gran maga que maneja el frío y el fuego simultáneamente. Y ella tenía algo un poco peculiar. Era que visitaba esta Expogatech cada año sin falta. Como una verdadera espectadora, no como una maestra. Y por lo que Lee Si-yuk sabía, este era el momento en que Chayu-rim solía entrar en la zona de los puestos independientes. ¿Cómo lo sabía? El ojo que penetra la esencia, es una habilidad que poseías originalmente. Tienes una excelente perspicacia para ver todas las cosas y seres vivos. Fue gracias a esta habilidad que poseía originalmente antes de despertar. Una observación extrema. Y yo también he visitado la Expo cada año. Es decir, Lee Si-yuk había estado observando a Chayu-rim en la Expo durante mucho tiempo, casi 10 años. Por supuesto, para ella, él probablemente era solo un transeúnte más. No era una observación con ninguna intención. Solo que, una túnica de terciopelo, un sombrero de cono alargado, una corbata de lazo. No es que estuviera haciendo cosplay ni nada, pero era extraño que no le importara que ella anduviera con un atuendo tan peculiar cada vez. Bueno, de todos modos, gracias a eso, Lee Si-yuk pudo predecir su ruta con tanta precisión. Jefe, ¿por eso me detuvo? Sí. Como esperaba. Después de responder vagamente a Isaac, que estaba asombrado, bajó la mirada y miró a su alrededor. El YouTube y Chayu-rim seguían en un enfrentamiento. Detrás de ellos, aún se escuchaban las conversaciones de los visitantes. Oye, desde cuando estabas haciendo fila con nosotros, ¿viste a la emperatriz de la nieve y la llama mientras hacías fila? No. Parece que ocultó su presencia con magia. Probablemente nadie lo sabía. ¿Por qué? Normalmente no es así. Esa era una pregunta que también tenía Lee Si-yuk. Normalmente, Chayu-rim, al menos en esta expo, se había comportado como cualquier otro visitante. Nunca había ocultado su presencia. Pero, ¿por qué lo hizo en el puesto de Lee Si-yuk? ¿Quizás quería hacer una entrada espectacular? Chayu-rim parecía haber notado la artimaña del YouTube desde el principio. Pero si se quedó en silencio y luego apareció de repente, atrayendo toda la atención, quizás estaba esperando el momento más espectacular para aparecer. ¡Ay, no puede ser! Lee Si-yuk sacudió la cabeza. Es demasiado exagerado. Por mucho que Chayu-rim sea conocida por su concepto peculiar, cree que no llega a tanto. ¿Hasta cuándo vas a estar tirado? Chayu-rim dijo, mirando al YouTube con una mirada fría. Entonces el YouTube se estremeció y se levantó lentamente. Mierda. ¿Por qué haces esto de repente? ¿Preguntas por qué no lo sabes? No lo sé, ser fuerte lo es todo, ser de rango A lo es todo. Mierda, todo esto está grabado en la cámara, lo sabes. Jon. Estás jodido. Espera. Lo editaré de puta madre y lo subiré. Clic, las palabras del YouTube se cortaron. Fue por el repentino aumento de los susurros de los visitantes. Un momento, cámara, edición, ¿acaso grabó en secreto? Vaya. Ahora que lo pienso, esa persona. ¿Dónde lo he visto antes?
Solo entonces el YouTube se dio cuenta de su desliz. Agitó las manos torpemente. No, no es que yo lo haya hecho, sino que fue grabado por las cámaras de seguridad. Sin embargo, las reacciones de los visitantes fueron agudas. Sí. Algo me parecía extraño. El puesto se estropeaba a cada rato, y eso no me parecía normal. Es verdad. Antes de que llegara esa persona, no había ningún problema. Espera, me equivoqué al hablar. Las piernas del YouTube temblaban. Wow, es verdad. Es verdad. Lo busco en YouTube y aparece al instante. Vaya, casi incriminamos a un inocente otra vez. Entonces, ¿ese operador le respondió amablemente a pesar de que no era su culpa? No es que sea un Buda ni nada. Claro, tampoco tenía sentido que la emperatriz de la nieve y la llama atacara de repente a un civil. ¿Viste cómo apareció? Vaya, fue impresionante. En ese momento, por alguna razón, una expresión de satisfacción apareció en el rostro de Chayurrim. ¿Por qué está así? Lee Siyuk la miró de reojo por un momento y luego comenzó a observar la situación. Ejem. Chayurrim, con el rostro recompuesto, abrió la boca. No será necesario que intervenga más. Ella caminó lentamente hacia el YouTube, que estaba en pánico. Me preguntaba qué pasaría si contabas mentiras con esa lengua astuta, pero verte caer en el fango por tu propia cuenta, es realmente increíblemente estúpido. Kof. Qué lástima. De verdad. Murmuró eso y extendió la mano. La punta de su dedo apuntaba al monitor dentro del puesto. Originalmente, pensaba señalarte tus errores personalmente. Las miradas de las personas que observaban en silencio se dirigieron al mismo tiempo. Ese. Era verdad. Allí, un vídeo se reproducía en bucle. Un vídeo que grababa todas las acciones del YouTube dentro de la habitación secreta. Todo había sido capturado por las cámaras de vigilancia que Lee Siyuk había instalado en caso de cualquier eventualidad. Mientras todos estaban sorprendidos, Chayurrim miró a Lee Siyuk de reojo. Esa pantalla, hasta hace un momento, claramente estaba reproduciendo otro vídeo. Pero desde el momento en que Chayurrim intervino, ese tipo, el Dandoja, había cambiado rápidamente el vídeo. ¡Qué hombre tan inteligente! ¿Acaso había predicho todo lo que ella haría? Pensé que los puestos independientes no tendrían nada de especial. Chayurrim, con los ojos brillantes, dejó escapar un sonido nasal de expectación y movió su energía mágica. Entonces, una energía mágica que emanaba un impulso feroz voló hacia el YouTube. ¡Oh! Crack. La cámara se hizo añicos de inmediato. Al mismo tiempo, saltaron chispas y los restos de la cámara cayeron, y los visitantes cercanos jadearon sorprendidos. Lee Siyuk se encogió de hombros. Esto es como resolver un problema sin tocarlo. La aparición del YouTube fue un evento completamente inesperado. Pero Lee Siyuk, en el momento en que confirmó que Chayurrim estaba detrás de él a través de su ojo que penetra la esencia, había revisado su plan de inmediato. De todos modos, ya tenía planeado usarla para atraer más atención de la gente, y si a eso se le sumaba este incidente, sería la guinda del pastel. Está saliendo bien. Lee Siyuk sonrió satisfecho y presionó un botón en la mesa. ¿Qué pasa? Poco después, llegaron los guardias de seguridad. La gente se apartó como si el mar rojo se abriera. Los guardias se quedaron mirando alternativamente al YouTube tirado y a Chayurrim, que estaba de pie triunfante, durante un buen rato, y luego se acercaron a Lee Siyuk. De un vistazo, pensaron que no se podía razonar con ninguno de los dos. Era un juicio propio de un guardia experimentado. Lee Siyuk explicó brevemente lo sucedido, y los guardias, aparentemente convencidos, se llevaron al YouTube. Bueno, en principio, también deberían haberse llevado a Chayurrim, pero parecía que tenían cierta flexibilidad. Suéltame. ¿Qué hice mal? Síganos tranquilamente. Mierda. Esos malditos bastardos de Cronos. Pero el YouTube no dejó de hablar hasta el momento en que fue arrastrado. Incluso mencionó el nombre de Cronos. Era un tipo más audaz de lo que se imaginaba. ¿Cronos? ¿Cronos Industries? ¿Acabo de escuchar mal? ¿Por qué aparece Cronos de repente? Aunque la gente no entendía la conexión, Lee Siyuk se sacudió las manos y volvió a su lugar. Con esto es suficiente. Ahora era el momento de pasar al siguiente paso. Tomó el sobre de la cabina y se lo entregó directamente a Chayurrim.
Era una visitante, pero no tenía intención de retrasar el plan original. ¿Ha esperado mucho? Está bien. Gracias por su comprensión. Puede comenzar la experiencia una vez que abra el sobre. Dámelo. Chayurrim abrió el sobre y miró a Lee Si-yuk de reojo. Un rostro impasible, como si nada hubiera pasado, a pesar de haber vivido un incidente casi fatal. Sus ojos brillaron con curiosidad. Clank. Chayurrim, siguiendo las instrucciones del holograma, comenzó la experiencia y entró en la habitación secreta. Como participaba en la exposición todos los años, Chayurrim visitaba todas las cabinas sin falta. Era famosa por dejar siempre una evaluación de la cabina después de terminar la experiencia. Cómo era el diseño de la cabina, qué nivel tenían los artefactos, qué partes eran toscas. Dejaba esas evaluaciones de forma cruda para que todos las vieran. Y la gente lo graba y lo sube como vídeos cortos. Porque obtenían muchas vistas. Su forma de hablar era muy peculiar, y la evaluación en sí era honesta y bastante profesional, lo que la hacía atractiva. En cualquier caso, sus evaluaciones se dividían principalmente en dos categorías. Cabinas corporativas y cabinas independientes. Primero, los títulos de los vídeos de las cabinas corporativas eran algo así. La razón por la que la emperatriz de la nieve lloró durante 10 segundos frente a la cabina. Aunque, por supuesto, no llegó a llorar de verdad. Por otro lado, la mayoría de los títulos de las cabinas independientes eran así. No quiero volver a verlo, la legendaria crítica de Chayurrim a la cabina independiente de mierda. Bueno, en realidad, Lee Si-yuk lo entendía hasta cierto punto. En comparación con las cabinas corporativas, las cabinas independientes solían ser lamentables. Además, Chayurrim era una cazadora de clase A. No se conformaría con cualquier cosa. El plan que se le ocurrió a Lee Si-yuk en este punto era este. Si rompo esa convención y Chayurrim me elogia efusivamente. Sería una especie de rebelión del desvalido. Si la cabina de Lee Si-yuk recibía elogios efusivos de la exigente Chayurrim, la atención de la gente se concentraría inevitablemente en ella. Entonces, naturalmente, ese interés se mantendría hasta el escenario cero de mañana, y en el momento en que Lee Si-yuk revelara su identidad, habría una reacción aún más explosiva. Era una especie de preparación para arrebatarle todo el protagonismo a Cronos. Está en marcha. Lee Si-yuk observó el interior mientras esperaba que ella saliera. La vio avanzar rápidamente en la experiencia, pasando por el selector con Hollow Trace, y luego por el corredor del eco, la zona de fusión experimental, etc. Sin embargo, se detuvo varias veces, entrecerró los ojos y examinó los alrededores. Al ver eso, Lee Si-yuk, a diferencia de los demás, pudo darse cuenta. Está analizando el diseño. La discusión sobre por qué Chayurrim visita la exposición todos los años se había prolongado durante mucho tiempo. Se preguntaban por qué una persona de su calibre vendría a la exposición. Y eso como una visitante común, cuando si quisiera, podría conseguir un puesto de probadora e incluso encargar trabajos personales. Pero Lee Si-yuk se dio cuenta de la razón en el momento en que vio a Chayurrim por primera vez. Su mirada se dirigió a la cintura de Chayurrim. Allí colgaba una pequeña insignia. Insignia de venta limitada de la exposición especial Theodore Krauss. Theodore Krauss, un despertado de clase S en el campo de la fabricación de Alemania. Era un producto de edición limitada que la asociación había vendido brevemente cuando él, considerado el número uno en el campo de la fabricación, visitó Corea una vez. Era un objeto tan raro que cualquier amante de los artefactos se volvería loco por él. El propio Theodore era considerado una leyenda en el campo de la fabricación, y la cantidad era limitada, por lo que no se produjeron ni 50. Pero ella no solo conocía ese producto, que la mayoría de la gente común ni siquiera sabía que existía, sino que incluso lo tenía. El significado era simple. Chayurrim es de mi misma clase.